¿no? Pueden ser más, pueden ser menos, es cierto. Algunos pagan, están al día, pero están con la soga al cuello, y otros directamente están mucho más endeudados que antes. Por esta situación vamos a saludar a Claudia Pilo, que representa a los hipotecados UBA. Claudia, Adrián Puente, Nuria, te estamos saludando. Gracias por atendernos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Adrián y Nuria. Gracias por el llamado. Por favor, un placer para nosotros. Claudia, ¿qué evaluación podemos hacer de la situación que están viviendo ustedes en este momento? Una vez ya descongeladas las cuotas y lo que recién señalábamos respecto de todas las propuestas que el gobierno intentó hacer para quitarles un poco de asfixia. ¿Qué pasó? Mira, las medidas que tomó el gobierno, que si bien, bueno, en un contexto de pandemia, fue, digamos, un paliativo y fue algo que fue bien recibido por los hipotecados en ese momento, ahora es un collar de plomo, porque en realidad esas medidas lo que hicieron es generar más deudas al crédito, porque todo esto que no se paga se tiene que pagar, y se generaron otros créditos que van a ir al final del crédito, digamos. Se genera más deuda. O sea, no es algo que no vamos a pagar, es algo que tenemos que pagar. La convergencia y el diferimiento pasaron al final del crédito, con el agravante que se pasaron en UVA, con lo cual se extiende el plazo del crédito. Así que bueno, la situación realmente es desesperante, porque fue una medida que, si bien sirvió para un momento de pandemia y un momento que fue tomado como un paliativo, no es una solución, no es la solución de fondo que nosotros esperamos de este gobierno, que hizo bastante campaña con los hipotecados UBA, nos ha acompañado al frente de todos los últimos 2 años previos a las elecciones, en innumerables actividades que hemos tenido en el Congreso y acompañando nuestro reclamo ante la usura que es este crédito. Y después el presidente Alberto Fernández, que en campaña dijo: vamos a solucionar, o vamos a encontrar la forma de solucionar el tema de los créditos hipotecarios, porque yo ya lo hice en el 2003 con Néstor Kirchner y sé cómo se hace. Entonces nosotros esperábamos mucho más de este gobierno, y no que salga a decir ahora que es un acuerdo entre privados, cuando claramente sabemos que no es así, porque es un crédito que fue tomado por los hipotecados por un aparato que hubo desde el Estado en el gobierno de Mauricio Macri, promocionando estos créditos hipotecarios a 30 años, y sobre todo que los créditos Procrear también fueron incluidos con esta modalidad UBA. Así que esto de acuerdo entre privados no tiene nada. Claudia, ¿qué perciben ustedes? ¿Hay más damnificados que llegan con lo justo a la cuota, viven con la soga al cuello pero pagan? ¿O aquellos que ya definitivamente no pueden hacerlo? ¿Cómo se está repartiendo el universo? Porque incluso aparecen aquellos otros que hasta están poniendo en venta la vivienda, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Es que, ¿sabés qué pasa, Adrián? Más tarde o más temprano vamos a terminar todos en esa. O sea, hay gente que la puede seguir pagando y lo sigue pagando. Esta gente, estos hipotecados que ya no pueden pagar más y no pueden solventar esta deuda impresionante, y entonces toman la decisión de poner su casa, su proyecto de vida en venta, con el agravante que tiene eso en este momento, que hay una oferta tremenda de propiedades, que las propiedades bajaron, que entonces claramente, bueno, esta política pública de acceso a la vivienda fracasó, y los que pueden pagar están pagando una usura, porque puedas pagar o no puedas pagar, es una usura. No, sin dudas. Acá hay modelos que son increíbles, ¿no? Gente que ha accedido a un crédito hace 3 o 4 años, por ejemplo, que pidió 3 millones de pesos y que pagaba 20.000 pesos por mes. Ahora están debiendo casi 10 millones de pesos y pagan la inalcanzable cuota de 75.000 pesos, cuando ustedes saben que los salarios no avanzaron en la misma proporción que la inflación. O sea, eso es literalmente impagable, Claudia. Es tal cual, es tal cual como vos lo decís, Adrián, porque nosotros estamos con sobreendeudados en un 350%, porque eso es lo que aumentó la UBA desde la creación, ¿no es cierto? Un 350%, así que no hay ningún sueldo que haya acompañado ese nivel inflacionario. Entonces se hace muy cuesta arriba. Realmente
hay que buscarle una solución, porque esto salió desde el Congreso. ¿Y ustedes qué proponen, Claudia? ¿Tienen una solución, un modelo que pueda llegar a servirle a todas las partes en este caso? Porque evidentemente está trabada la situación. La situación está trabada porque Ferraresi, cuando asumió, nos mandó a decir que desde ese ministerio llegaron a un límite y que no pueden avanzar en una solución. Realmente no hay una decisión política, no hay algo que nos sirva a nosotros como para poder entablar una mesa de diálogo y como para poder ser parte también de la solución de nuestras hipotecas. Nosotros lo que estamos siempre planteando es que hay que ver el nivel de sobreendeudamiento que tenemos y que así como este crédito salió del Congreso tiene que también salir la solución. Nosotros lo que estamos pidiendo no es ni un subsidio, nosotros pedimos pagar hipotecas justas, nosotros queremos pagar nuestras casas, queremos honrar nuestras deudas, pero en este contexto y con esta usura que está planteada en estos créditos, es imposible, porque todas las medidas que dieron como paliativo o como para querer beneficiarnos en realidad nos han perjudicado más porque nos han creado más deuda al final del crédito y en uvas que va a ser imposible pagarla. Claudia, Nuria Amsoy, buenas noches. Hola, Nuria. Cuando uno habla con los bancos, los representantes de las distintas entidades bancarias, dicen que en realidad en lo que menos morosidad tienen es en el pago de la cuota UVA de los créditos. ¿Esto por qué es? ¿Porque se les descuenta inmediatamente? O sea, no es que tienen opción, sino que plata que ingresa, lo primero que te sacan es para el crédito. Y sí, porque esto, cuando vos ibas a tomar el crédito, los bancos otorgan, por ejemplo, te doy mi caso, que es el Banco Nación, y muchos bancos son así, te sacaban una cuenta que estaba directamente relacionada al sueldo. O sea, vos tu sueldo lo tenías que depositar en ese banco, con lo cual, en el momento que se depositase el sueldo, se te chupa el valor de la cuota. Y no solamente eso, también te agregaron paquetes, tarjetas de crédito, seguros, un montón de cosas más que te vende el banco en el momento, que vos no podés decir que no porque está atado a la escritura. Entonces, el tema de la morosidad, que lo ponen como, bueno, todo el mundo sigue pagando, no es así, porque esto cada vez va a ser peor, cada vez va a haber menos gente que pueda más gente que no va a poder seguir afrontando la cuota. Ahora, recién Adrián te preguntaba cuál sería la solución posible. Vos decías, nosotros queremos honrar nuestras deudas. Lo único que imaginan como algo viable es que sigan congeladas las cuotas, que les extiendan los plazos, no sé, que les indexen la mitad de los puntos de inflación, llegar a un acuerdo en ese sentido. Que sigan congeladas las cuotas, no, porque ya te digo, todo lo que se congela de cuota va a parar al final del crédito y te genera más crédito. Y que se congele la cuota no es ninguna solución, porque el capital se te sigue indexando. Vos, por más que hayas pagado todo el tiempo, el capital sigue indexado por inflación. O sea, la solución tiene que ser una solución que contemple el sobreendeudamiento que nosotros tenemos. Eso en principio. O sea, ajustarlo con otra variable que no sea la inflación, un cambio en el crédito. Eso sería un principio de solución, que se elimine el sistema UVA, porque está claro que el sistema como unidad de indexación fracasó. O sea, no puede haber un crédito indexado por inflación para una vivienda única, familiar y permanente para un trabajador. Claro, y más aún cuando el Estado perdió el control de la inflación. Totalmente. Ahí está el punto, ahí está el punto. Porque es cierto, en toda toma de crédito hay un riesgo, esto es cierto. Era así desde el comienzo. Pero ¿sabés qué pasa, Nuria? Hay un Estado y hay legisladores que te votaron en el Congreso un presupuesto con una inflación... Que era un dibujo. Pues claro, pero ¿por qué nosotros tenemos que vivir en base a un dibujo? ¿Y por qué los hipotecados UVA tienen que vivir en base a un dibujo? Vos pensás que cuando nosotros accedimos a estos créditos, la meta inflacionaria era un 10% más menos 2. Exactamente. Y ahora nos encontramos que con un 350% de sobreendeudamiento y con la inflación que viene ahora para este año, que se calcula que de mínima va a ser más de un 40%, y
y eso va a ir a parar también al capital y a las cuotas que pagamos. O sea, no hay mucho, digamos, para decir más que esto, que para el bolsillo flaco de un trabajador asalariado es imposible de pagar. No, sin dudas, yo creo porque que... por más que se pueda, perdóname Adrián, por más que se pueda pagar, que la gente pueda pagar, es una usura, y usura es usura, así pagues 100 o pagues, no sé, 50.000, ¿entendés? O sea, esto es una usura, y el gobierno eso lo ha reconocido como una estafa cuando estaban en campaña, y yo entiendo que durante todo ese tiempo que el Frente de Todos trabajó con nosotros y reconoció el fracaso de esta política pública de vivienda, tenían pensado qué es lo que iban a hacer con nosotros cuando asumían. Evidentemente no lo tenían pensado, fue nada más algo de campaña que dijeron por decir. O sea, nosotros obviamente estábamos muy esperanzados con este gobierno. No es para menos, y aparte, Claudia, se puede pagar la totalidad de la cuota, pero eso hace que una familia con un crédito de clase media promedio se prive de 1.000.000 de cosas en la periferia del pago de esa cuota. Cosas Adrián, muy elementales. No es solamente que vos pagas la cuota, también tenés que pagar un montón de cosas, y las cosas aumentan todos los días. Tal cual, o sea, tal cual. Cuando hablan de este tema que dicen que no hay morosidad, y no va a haber morosidad, porque si el banco te chupa la cuota... Es una falsa estadística, es una falsa estadística. Yo te digo, estas familias que tuvieron que poner en venta su casa, con una tristeza enorme para todos, porque todos nos sentimos identificados con esta familia, los que Sin vamos dudas. pudiendo pagar, y estas familias que tienen hijos, que han armado todo su proyecto de vida en relación a eso, y que le tienen que explicar a los hijos ahora que bueno, que tienen que vender y que se tienen que ir a otro lado, cuando vos también en esto has invertido ahorros propios. Y de toda la vida, por supuesto. Y de toda la vida, Sí. toda tu vida ahorrando como para tener un puchito, y en el momento que sale la posibilidad tomás el crédito. Ahora resulta que los hipotecados somos los culpables de haber confiado en una política pública de acceso a la vivienda que nadie se hace cargo. El gobierno anterior porque se fue, y este gobierno porque dice que es un acuerdo entre privados cuando fue totalmente promocionado desde el Estado. Ahora, ¿somos culpables los hipotecados de eso? No, para mí definitivamente no. Para mí es una Totalmente. vergüenza el lugar que les están asignando en esta situación. Pero es una no vergüenza. solamente eso, Adrián, es una vergüenza las cosas que uno tiene que escuchar, que somos ABC1, que compramos dólares, que no... El ministro Ferraresi el otro día en una entrega de viviendas que estaba haciendo en un Procrear en Mendoza, fueron los hipotecados UBA de Mendoza a hablar con él y a decirle, nosotros estábamos muy esperanzados porque ustedes en campaña, bla, bla, bla. ¿Sabes lo que contestó Ferraresi? ¿Qué? Y bueno, los políticos en campaña mienten. Mira, bueno, fue sincero. Ahora, por lo menos. Pero, ¿a vos te parece que...? Sí, no, de ninguna manera. No es forma de responder. No es forma de responder. No es forma de responder a las familias que van con toda la intención de tener una respuesta coherente. No les pueden responder y acorde a la investidura que tiene un funcionario como Ferraresi, ¿no? Que lamentablemente les ha fallado. Claudia, como siempre, un placer. Seguimos el tema muy atentamente. Siempre, todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Claudia Pilo, representante de los hipotecados UBA. Es increíble, ¿no? El lugar que se les está asignando es increíble, porque en el fondo el Estado lo que está diciendo es, bueno, si ustedes apostaron, no les salió, bánquensela. Pero yo les digo, miren cómo naturalizamos las cosas, ¿no? Naturalizamos esto como la inseguridad. Resulta ser que el Estado en el año 2016 vota en el Congreso un presupuesto que Nuria dice es un dibujo, y tenemos naturalizado que el presupuesto sea un dibujo. Fíjense lo que es. Tenemos naturalizado que el presupuesto sea un dibujo, o sea, que senadores y diputados pierden un mes debatiendo los números que van a ser la matriz económica del país a lo largo de un año, y resulta ser que es todo mentira. Lo peor que Nuria tiene razón, es todo mentira. Pero resulta que esos mismos legisladores que nosotros votamos y los que los llevamos ahí dicen, bueno, votamos, año 2016, previsión de inflación, 14%. ¿De cuánto fue? 40,3%. En el 2017 el presupuesto decía 17%. ¿Cuánto fue la inflación? 24,8%. En 2018 el presupuesto decía
15,7%, escuchen esto, porque este es el peor año, y la inflación dijo 47,60, fue el año donde más créditos UBA se tomaron. En el año 2019 el presupuesto dijo 23% y la inflación fue del 53,8%. El año pasado, bendita pandemia, y lo digo en serio económicamente, porque la economía se detuvo, se paró y la inflación no se disparó tanto. Entonces fue el año donde más equilibrio hubo entre lo presupuestado y la realidad. Lo presupuestado fue del 34 y la realidad fue del 36,1, pero estuvo todo el año parado. Y hoy, en 2 meses, ya tenemos casi el 8%. Digo, ¿quién faltó a la palabra? ¿Quién faltó a la palabra acá? ¿Qué votan dibujos entonces? ¿Votan mentiras entonces? ¿Votan para que nos creamos algo que nunca son capaces de hacer? ¿Para incrementar el déficit a niveles asfixiantes? Pero esa es la única lógica que los hipotecados subas tenían para tomar un crédito. Porque además tengamos en cuenta que hay gente que tiene un déficit de vivienda, no es que está haciendo una gran inversión. No está comprando un terreno en un barrio privado. Estamos hablando de la vivienda, de un 2 ambientes. Y es cierto que pagan la cuota con la soga al cuello, pero se privan de la luz, del gas, del cine, del colegio de los chicos, de los útiles escolares, se privan de millones de cosas. No podemos naturalizar que el Congreso sea funcional al poder de turno. No podemos permitir esto. No podemos permitir que nos falten el respeto de esa manera, que voten un presupuesto que nunca se cumple, pero sobre lo que hacen políticas sociales y política de gobierno. Ese es el problema. Y ningún número se cumple. Entonces después aparece este universo. Y resulta que ahora son los culpables. A mí me llama la atención y me crispa especialmente que se los sitúe en el lugar que se los sitúa.